pescador. No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Gracias por recibirnos en sus pantallas. Una vez más estamos contentos de poder llegar hasta sus hogares, hasta su trabajo, al lugar donde usted nos ha podido sintonizar, ¿verdad? En esta oportunidad pues estamos compartiendo nuevamente con nuestro hermano Judá Ponce y con nuestro hermano Mauricio López para poder, y su servidor Javier Cruz, para poder en esta oportunidad compartir un tema importante para la familia y el cual pues el Señor, estamos seguros que también esa bendición que ha traído a nuestro corazón también la podrá compartir a usted. Mi hermano Judá, bienvenido. Sí, muchas gracias, hermano Javier. Sí, es un tiempo muy especial, un tema que tenemos que reflexionar, tenemos que ir y romper muchas barreras que actualmente hoy existen acerca de nuestros hijos, sea del conocimiento que nosotros debemos de tener sobre ellos, qué tanto los conocemos, qué no conocemos, qué podemos hacer, cómo poder caminar con esta situación. Entonces, es importante esta temática porque nos va a ayudar a todos a seguir adelante. Hermano Mauricio. Bendiciones, hermanos. Yo creo que sí, el tema pues es complejo, ¿verdad? Porque es cuánto nosotros conocemos a nuestros hijos de verdad, ¿verdad? Entonces, este momento, y como ustedes saben, les hemos dicho, se nos vuelve a veces complicado porque el tiempo es corto, pero vamos a procurar pues en base a lo que tenemos de la palabra, porque igual, a pesar de que el tema es un tema delicado, digamos en el sentido de para nosotros como padres, ¿verdad? Pero también la Biblia nos instruye, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente debemos de hacer para igual nosotros poder entender y poder saber cómo conocer a nuestros hijos, ¿verdad? Que es algo, creo yo, que clave, ¿verdad? Porque a veces, en la medida que nosotros vamos creciendo también, porque nos tocó a nosotros con nuestros padres, muchas veces digo yo que al distraernos, al ver eso, no le tomamos la importancia necesaria, pero lo que efectivamente el Señor nos manda, ¿verdad? Cualquiera dentro del círculo del hogar podría decir, bueno, yo conozco a mis hijos. Las madres pueden decir, mi hijo salió de mi vientre, y el padre puede decir pues, con facilidad, yo engendré a ese joven, a esa joven. Pero a lo largo del momento en el que se van desarrollando, en realidad conocemos a nuestros hijos. Así como lo introdujo nuestro hermano Mauricio, en realidad conocemos casi a plenitud el comportamiento, la forma de pensar de ellos. Es un tema importante para esta tarde y quisiéramos pues ya entrar en materia. Y nos dice, por ejemplo, Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra del Señor nos da ciertas instrucciones para que nosotros podamos guiar eficientemente a nuestra familia. Y la palabra del Señor nos marca como un camino en el cual si nosotros obedecemos como padres a la palabra de Dios y involucramos a nuestros hijos, no solamente en actividades religiosas, sino que en realidad la palabra del Señor sea algo fundamental en la vida de nuestros hijos, la palabra de Dios nos garantiza que cuando ese muchacho sea un adulto, sea un hombre ya mayor, él no se va a apartar del Señor. Amén. Sí, muy bien. Es muy interesante todo esto y siempre en la misma línea, nuestra temática central, ¿cuánto conocemos a nuestros hijos? ¿Realmente los conocemos? Recordemos de que ellos a tempranas edades, ellos empiezan a interactuar, a relacionarse con amigos, con amigas. Y hay un entorno y un medio ambiente que los rodea. Entonces, a medida que ellos van creciendo, ellos van experimentando cambios en la forma de hablar, en la forma de pensar,
incluso en la forma como se desarrollan internamente con, digamos, con los padres, con los otros miembros de la familia. Entonces, luego entra en una etapa de, digamos, de infancia, van creciendo, pasan a la adolescencia, luego pasan a un nivel mayor, a su juventud, donde ya toman más decisiones. Pero realmente, ¿cómo podemos conocer si ellos están haciendo las cosas bien? ¿Cómo conocer si ellos están siendo influenciados por un entorno externo dañino y contaminante? ¿Cómo poder conocer si los pasos de ellos son los correctos, si andan en la verdad, por ejemplo? ¿Con quiénes están relacionándose? ¿Están aplicando lo que decía el hermano Javier? Instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ese proceso de enseñanza que de pequeños, nosotros que somos padres hemos ido, digamos, en este tiempo enseñándoles, instruyéndoles. ¿Cómo saber y conocer que no se están desviando de esa enseñanza? Porque muchas veces ocurre esa situación. Sí. Yo quisiera citar como un punto de inicio, digamos, algo que podríamos hacer los padres para poder abarcar, digamos, ese conocimiento, cómo poder entender toda esa situación. Una de las cosas que debemos hacer es aplicar una debida diligencia desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? No otras debidas diligencias, ¿verdad? Pero, digamos, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así: por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Entonces tenemos dos elementos acá: diligencia y conocimiento. Diligencia, podemos enfocarnos de que tenemos una responsabilidad grande, cuál es el comportamiento de nuestros hijos en el entorno donde están interactuando, sea con los vecinos, sea en el colegio, universidad, escuela, sea en los tiempos de recreación, qué es lo que ellos están haciendo, cómo hablan, cómo se están desarrollando. Entonces, debida diligencia no es que vamos a hacer una investigación formal, sino que por lo menos aprender a escuchar, porque muchas veces los padres nos molestamos si alguien nos dice, es que mire que su hijo no está haciendo las cosas bien, o está haciendo cosas incorrectas, o se está llevando con X persona. Y los padres tienden a no gustar a escuchar ese tipo de comentarios. Entonces, sí tenemos que aprender a escuchar y poner oído a esa información, ¿verdad? Que puede ser verdadera, que puede ser falsa, que puede ser engañosa, ¿verdad? Y luego el conocimiento, dice el otro elemento al final del versículo, tenemos que añadir conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento bíblico, los buenos valores, los buenos, digamos, acciones de comportamiento, la integridad, la honestidad, todas las cosas correctas debemos de aplicar en eso. Entonces, debemos, para aprender a conocerlos, debemos aplicar una debida diligencia desde el punto de vista bíblico. Y cuando es desde el punto de vista bíblico, tenemos que agarrarnos del conocimiento de la palabra de Dios, pero también escuchar cuál es el mensaje que nos quieren decir los mismos familiares, amigos, hermanos, vecinos, o algún director o maestro digamos, de la escuela, colegio, universidad, ¿verdad? Incluso los mismos amigos de ellos son canales de comunicación que podrían transmitirnos mensajes que nos podrían generar una alerta para que nosotros, como decimos acá en nuestro país, estar alertas y activos, ver cómo podemos darle seguimiento a estas acciones. Hermano Mauricio. Sí, yo creo que es bien clave eso, ¿verdad? Retomemos en cuenta nada más algo y que es importante para todos nosotros, el hecho de que nosotros, como entendidos ahora de la palabra, lo vemos así, pero ¿qué pasa cuando no es así? Primero me gustaría volver a leer el Proverbio 22:6, solamente que en otras versiones. ¿Por qué? Porque las diferentes versiones nos dan ese otro contexto a cómo lo podemos ver. En la PDT dice, enseña al niño a ser honesto y cuando sea adulto no dejará de serlo.
En la Dios habla hoy dice, darle buena educación al niño de hoy. Y el viejo de mañana jamás la abandonará. Entonces, ¿por qué lo repito y hago un poquito de énfasis en esa parte? Un versículo que lo hemos leído, lo hemos usado en muchas ocasiones, e incluso en algunas de las otras programas que hemos tenido. ¿Qué sucede? Que en ese contexto, si lo vemos así directo, los hijos al final, como nos han enseñado, ¿va? Son el reflejo de nosotros mismos. Así es. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado porque cuando nos afanamos con el trabajo, cuando nos afanamos con, no sé, con algún deporte y no somos partícipes de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Tantas cosas que se pueden dar y que sabemos que pasan porque en algún momento nos pasó, ¿verdad? No hay duda, ¿verdad? Afanados por de repente, por el trabajo o por el motivo que queramos. Entonces, muchas veces nuestros hijos entonces van a ser el reflejo de esa, digamos que de parte nuestra, ¿verdad? Que no hicimos esa atención hacia ellos, ¿verdad? Entonces se nos vuelve complicado, porque obviamente no vamos a saber 100% cómo son o cómo actúan. Ahora, ya estando en el Señor, ya se nos vuelve, digamos que, más fácil. Primero, yo siempre utilizo un versículo en lo mío personal, donde el Señor nos dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Y lo uso mucho, ¿por qué? Porque nuestros hijos, aunque la Biblia nos dice, airaos pero no pequéis, pero no nos engañemos, en alguna etapa de sus vidas nos han enojado, pues, o sea, han hecho que nosotros nos pongamos mal. O sea, nos airamos, pero pecamos porque, de hecho, accionamos fuerte contra ellos. Entonces, ahora pues que el Señor nos enseña eso, vemos todo ese contexto. Más todavía, incluso, si seguimos trayendo la parte de la Biblia, como lo que leyó el hermano Judá anteriormente en Pedro, segunda de Pedro, perdón, ahora a mí me gustaría traer a Deuteronomio 6. Si leemos todo el versículo, obviamente es extenso. Yo me voy a enfocar en el 7, sin embargo, es cuando el Señor dice que le enseñemos esos mandamientos que Él pone ahí para con ellos. Entonces, lo que el hermano Judá también decía, si Deuteronomio 6:7 dice, enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, el Señor nos manda a nosotros, o sea, que ¿cómo conocemos nosotros a nuestros hijos? A través de nosotros mismos como padres, a través de lo que nosotros les estamos enseñando. Y como decía el hermano Judá, ¿verdad? Que ¿cómo logro saber lo que está haciendo, qué es lo bueno que está haciendo o qué es lo malo que está haciendo? Difícilmente. Sin embargo, el Señor nos da ese discernimiento para, conforme a lo que nosotros les hemos dado, esa semilla que hemos entregado, ya que incluso hasta nosotros nos pasó en nuestra juventud con nuestros padres. Te lo dije, dicen a veces, ¿va? Así decimos nosotros a veces, te lo dije, ¿va? Pero ya los hijos iban entendiendo esa parte, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente atesoramos la palabra, si nosotros nos degustamos en ella y nuestras acciones van conforme a lo que dice la palabra, entonces evidentemente sabemos por dónde van a ir ellos. Y tenemos que tener claro que esa influencia que hay alrededor va en algún momento influenciar, o sea, va a afectar su comportamiento. Entonces, en nuestro caso es, como nos dice la palabra, oremos por ellos. Amén. Cubrámoslos en todo momento, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, igual somos indiferentes. Entonces, el resultado que vamos a tener es una indiferencia igual. Así es. Javi. Sí, tenemos que estar entendidos de que la juventud enfrenta presiones mundanas que amenazan la fe de nuestros hijos. Existe, como lo decía el hermano Judá, existen a veces amistades externas, pero yo sumaría redes sociales, sumaría también una cultura secular, el entorno en el que nuestros hijos se desarrollan en escuelas, en colegios, universidades, que de alguna u otra forma ejerce cierta presión sobre ellos. Imagínense compañeros de ellos que quizás fumen, ¿verdad? O tengan un estilo diferente al que nosotros le estamos inculcando a nuestros hijos y los presionan, ¿verdad? Para que compartan lo que ellos hacen. Sin embargo, pueden encontrarse a nuestros hijos en esa lucha. Sin embargo, nosotros como padres somos los que hemos sido designados de parte de Dios para ser los guardianes espirituales de nuestros hijos. Voy a retomar el versículo que mencionó el hermano Mauricio, Deuteronomio 6, del versículo 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, esa palabra es para nosotros los padres. Y nos dice después en el 7, y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ella estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Ana dedicó a Samuel su hijo. No sé si se recuerda esa historia. Eso lo vemos en 1 Samuel 1:27 al 28. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. El 28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y es importante que nosotros podamos dedicar nuestros hijos al Señor. El hermano Mauricio mencionaba de que nuestros hijos son el reflejo de nosotros mismos, y es cierto, nosotros debemos tener una vida coherente, debemos ser modelos de fidelidad, porque de alguna u otra forma, así como nosotros reaccionamos ante las diferentes situaciones, de alguna u otra forma nuestros hijos también aprenden. ¿Ha visto usted el patrón de un padre que es alcohólico y que se repite en un hijo también? Pues es porque de alguna u otra forma ellos aprenden. Así que nos dice Proverbios 27, que el justo camina en su integridad, dichosos sus hijos después de él. Así que somos ejemplo para nuestros hijos y es una de las formas en las cuales nosotros podemos ir conociendo a nuestros hijos. Hermano Jula. Sí, amén. Sí, yo creo que estamos entrando en un punto de que debemos entender muchas cosas y visualizar lo siguiente. Primero, no tenemos que molestarnos cuando escuchamos un comentario o que nosotros mismos observemos cómo se está comportando nuestro hijo, nuestra hija, cómo está interactuando con los demás, con el grupo, con el equipo. Primero, esto tomémoslo como un aviso y no de una manera negativa, sino que es como una alerta que nos va a impulsar a poder actuar de inmediato, no dejar las cosas pasar. Y yo quisiera regresar a esa parte que usted mencionaba, hermano Javier, sobre la integridad, ¿verdad? Y que tiene que ver que nuestro comportamiento va a ser imitado y seguido por nuestros hijos. Primero, también quisiera citar el mismo versículo que nos compartían en diferentes versiones, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. En este caso, yo voy a citar la versión LBLA. Y dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Luego dice en el 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes. ¿Qué significa? En todo momento. Amén. Pareciera que no hay descanso, pero nos están diciendo que en todo momento. Ahora bien, acá es que la diligencia es bíblica. De hecho, hay muchas facetas bíblicas o versículos bíblicos que nos hablan sobre la diligencia o la debida diligencia, ¿no? Y hoy en día este es digamos, un esquema que siguen muchas personas, muchas organizaciones cuando quieren tener un conocimiento profundo acerca de las decisiones que están tomando. Entonces, si nosotros vamos a tomar decisiones sobre nuestros hijos, acerca de la educación que le vamos a dar, con qué grupo de personas debe interactuar, esto se logra con debida diligencia, porque esto nos va a generar un conocimiento, sea positivo o negativo, o de poner límites o medidas restrictivas a nuestros hijos sobre su andar, sobre sus pasos, sobre su comportamiento, sobre su forma de hablar. Yo creo que esto es muy interesante. Y también quiero citar 2 de Pedro 1:10. Y dice así, siempre en esta versión LBLA, dice, así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. ¿Qué significa? Que si somos diligentes con nuestros hijos para poder entender de una manera general y entender qué acciones están tomando, cuál es su comportamiento, o conocerlos un poco más, debemos aplicar debida diligencia. Y dentro de la perspectiva bíblica, digamos,
podemos equivocarnos, porque en aquella versión de Deuteronomio 6:7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué significa? Que si yo tengo un conocimiento del comportamiento de mi hijo, de su forma de pensar, incluso como decía el hermano Javier acerca de su interacción en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué lugares visita y cuáles son las conexiones que tienen en redes? Entonces, dice, diligentemente la enseñarás. Entonces, diligentemente yo tengo que tener un conocimiento sobre mis hijos. Y luego me voy a apoyar de la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo y diligentemente en base a la palabra, voy a ir a atacar el problema, voy a ir a darle algo que le va a servir en su formación. Y como decía ahí, o sea, pareciera que no hay descanso en el Deuteronomio 6:7. En todo momento, diligentemente tenemos que estar enseñándola, sea en casa, cuando estemos acostados o cuando estemos en actividades personales, en reuniones, en todo momento, sea dentro, fuera. Tenemos que, digamos, en este caso, tener esa convicción de que el Señor nos manda a ser diligentes. Y si nos manda de ser diligentes, entonces utilicemos lo que la diligencia nos va a dar respecto al conocimiento que debemos de tener de nuestros hijos. Yo creo que es muy importante esto. Hermano Mauricio. Amén. Yo creo, bueno, ahí en lo que vamos viendo, nos damos cuenta realmente que, bueno, recae sobre nosotros, ¿verdad? Bastante, Sí. ¿verdad? Sobre los padres, ¿verdad? Y especialmente sobre nosotros como sacerdotes, porque tenemos sido entendidos, ¿verdad? De que nuestro hogar, a quien le van a rendir cuentas es a nosotros, ¿va? O sea, nos van a pedir cuentas a nosotros, ¿va? Entonces, sí es algo importante que nos aprendamos a desarrollar esa parte porque, como decía el hermano Judá, esa diligencia que tenemos que tener, ¿verdad? Tiene que ser bien generalizada, porque igual, ¿cuántas veces no sucede? Bueno, yo solo tengo 2 hijos, ya están grandes los 2, pero hermanos que tienen varios hijos, ¿va? Y generalmente el menor, yo soy el menor de 5 hermanos que somos, es el que, como dicen, va, que se cría solo, ¿verdad? Porque realmente ya, como ya no le hacen caso, por decirlo así, ¿va? Realmente no. Yo creo, bueno, en mi caso no fue así, pero a lo que voy es nosotros como padres tener ese cuidado de que así como a uno, porque por ejemplo en mi caso puntual, ¿verdad? Me acuerdo que en algún momento mi hija me decía que estuviera encima de mi hijo, ¿verdad? También, así como cuando estábamos encima de ella, ¿verdad? Entonces, dije, tienes razón, ¿verdad? Porque al final con ella fuimos más fuertes, más estrictos en todo, y con él era un poquito más libres. Entonces, en el caso de nosotros como hombres, generalmente cometemos ese error, ¿verdad? Que a la niña, por ser la niña, ¿verdad? La cuidamos un poco más que al hombre, ¿verdad? Por lo que tenga que hacer, ¿verdad? Pero uno entiende después de que no, tiene que ser algo balanceado, ¿verdad? En general, ¿verdad? En cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, y evidentemente tenemos casos en los cuales tenemos que entender que todos son diferentes, ¿verdad? Incluso 2 niñas pueden accionar completamente diferente, ¿verdad? Entonces, esa diligencia, y por eso me lo mencioné, debe ir enfocada en eso, a nosotros también ir aprendiendo esa parte. Y a mí me gustaría mencionar 2 cositas. Primero que nada, ¿qué son los hijos? O sea, ¿cómo nos lo muestra la Biblia? En Salmo 127, 3 y 4 dice, yo tengo la TLA y la PDT. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Y en la PDT dice, los hijos son 127.3, los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Y el 4, los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Entonces, como vemos, es una bendición, son una herencia nuestra, ¿verdad? Y luego de eso, me llamó algo la atención también, que estamos hablando cómo podemos saberlo, ¿verdad? Me llama la atención Santiago 1.17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo está donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Todo lo que nosotros recibimos, todo lo bueno lo manda el Señor.
Y como nos dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, entonces tenemos que tener claro que si nos dejamos guiar, Él nos va a ayudar a guiar a nuestros hijos Amén. adecuadamente, ¿verdad? Entonces, igual yo, y para completar un parte de lo que había apuntado yo, en Tesalonicenses 5, del 2 al 21, ahí claramente nos dan ciertas directrices que debemos de tener como padres para nosotros entonces que lo que nosotros hagamos, nuestros hijos también lo hagan. Sí. Y voy a poner un ejemplo que me da a veces risa porque uno de hombre, pues cuando maneja y uno aprendió a manejar un poquito acelerado, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que el Señor me le bajó el gas, como decimos a veces, y a uno ahora entiende y anda más prudente y anda atento a muchas cosas. Pues cuando mi hijo aprende, ¿verdad? Ahora mi esposa me dice, maneja igual que vos. Entonces lo que vos hagas, él lo va a hacer, me dice. Entonces tené cuidado, ¿verdad? Entonces ahora yo la voy gozando porque cuando venimos, ¿verdad? Ahora incluso él a veces nos anda, ¿verdad? Y él es el que ponemos a manejar. Entonces, cuando voy de pasajero y lo voy observando, digo, sí, maneja igual que yo. Digo. Entonces, ese es el cuidado que a veces tenemos que tener, ¿verdad? Porque evidentemente ahí donde cabe, en algo simple, ¿verdad? Cómo ellos hacen lo mismo que nosotros hacemos. Y muchas veces nosotros, aunque no los veamos, sabemos cómo van a actuar, Sí. ¿verdad? Hermano Javi. Definitivamente, que predicamos con el ejemplo, así como lo dijo el hermano Judá. Y pues retomo algo de lo que mencionó el hermano Mauricio, ¿verdad? Me gustó mucho que nuestros hijos son nuestra recompensa, son la herencia que nos da el Señor, son como flechas en manos del guerrero. Y con mucha mayor razón, hermanos, tenemos la responsabilidad de llevar una vida íntegra delante de Dios. Porque aunque a veces pensamos nosotros que nadie nos está viendo, sí, hay ojos que nos están viendo, pues principalmente los del Señor, pero a veces nuestros hijos no nos dicen nada, simplemente a veces observan el comportamiento o las reacciones que tenemos con los demás o ante diferentes situaciones. Y me parece que a veces como instintivamente o subconscientemente también ellos adoptan ese tipo de comportamiento. Mire un ejemplo muy bonito. Segunda de Timoteo 1:5 nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo en este pasaje, pues es una carta que Pablo se la dirige a Timoteo, pero Pablo identifica de que en Timoteo está la misma fe que había en su madre y que había en su abuela Loida. Y qué bonito ver, ¿verdad? Que tal vez uno tiene ya cierto tiempo de desarrollarse en una congregación o que el Señor pues ha tenido misericordia de uno y uno pues ha logrado echar raíces en una iglesia y ver que los hijos también van tomando el mismo rumbo. Es cierto que ellos se van a enfrentar a sus propias luchas, pero nosotros como padres, como sacerdotes, debimos haber librado las propias para que nuestros hijos no vuelvan a enfrentar a esos gigantes. Retomo uno de los versículos que hemos estado platicando en los programas anteriores. Josué 24:15 nos dice, Josué declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que es importante que cada uno de nosotros como sacerdotes, como guardianes de nuestros hogares, como veladores de la conducta de nuestros hijos, pongamos en primer lugar al Señor en nuestros hogares, pongamos al Señor en primer lugar en nuestras familias. Y a veces no es fácil porque nos toca renunciar a muchas cosas, pero el fruto que vamos a obtener de habernos negado a nosotros mismos, quizá costumbres que tuvimos en el pasado cuando éramos jóvenes, veremos el fruto en nuestros hijos, veremos el fruto en nuestra familia, y creo que esa es una de las más grandes satisfacciones que como hombres de Dios podemos tener, ¿verdad? De haber invertido nuestro tiempo en el cuidado de nuestra familia, pero principalmente en la búsqueda de Dios. Hermano Judá. Amén, amén. Sí, hermano Javi, esa parte que mencionaba, el fruto, ¿verdad? O sea que lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Amén. Bien, creo que todos somos hijos, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Nuestros hijos también son hijos de Dios, ¿verdad? Y son nuestros hijos también. Yo pienso que debemos aprender a conocerlos.
Y esa forma de aprender a conocerlos lo logramos como habíamos dicho inicialmente, con debida diligencia. Pero también tenemos que ser receptivos a ciertos comentarios que pudieran hacer. Voy a citar Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, y dice así: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, si nosotros andamos en la verdad, entonces la bendición que vamos a alcanzar, ese fruto que nuestros hijos van a alcanzar, es que ellos también van a andar en la verdad. Amén. Pero ¿qué pasa si nosotros como padres no andamos en la verdad? No andamos en cosas rectas, íntegras, honestas. O sea, no hacemos lo que predicamos o lo que decimos. Entonces no va a surtir ningún efecto todo lo que estamos haciendo. Sin embargo, es importante tener en cuenta esto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a aprender a conocer a nuestros hijos? Nosotros tenemos que observar su comportamiento, las acciones que ellos hacen dentro de casa. Sí, primero también vamos a poner atención y nuestros oídos, que pueden ser buenas noticias o malas noticias del entorno externo, pero también hay que observarlos en casa. Primero, en Efesios 6:1, en esta versión LBLA, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Entonces, una forma de conocerlos: son obedientes nuestros hijos. Sí, van a tener caídas, van a tener situaciones bien complicadas, presiones externas tanto como presiones internas. El medio ambiente externo e interno los va a afectar. Me voy a enfocar ahorita en el medio ambiente interno, nuestra casa. ¿Cómo hablo yo como padre? ¿Qué trato le doy a mi esposa? ¿Qué tipo de comunicación tengo yo con mi hijo o con mi hija? ¿Sí? ¿Cuál es mi carácter? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Es dulce y apacible? ¿Es equilibrado o muy pesado? Hay mucha gritería, mucho pleito, mucha contienda. ¿Cómo es la situación? Entonces, eso los puede absorber y puede afectarlos. Pero hay una etapa de la vida de nuestros hijos que los podría llevar a que no obedezcan las instrucciones o las actitudes o las directrices, perdón, que uno de padre puede darle. Entonces, ¿cómo podemos aprender a conocerlos? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, diligentemente tenemos que enseñar eso, de que nuestros hijos tienen que honrar a su papá y a su mamá. Entonces, si no lo honran, entonces ahí vamos a aprender a conocerlo. Todavía hay tiempo para poder corregirlos, pero esto solo se logra con la alianza del Espíritu Santo y con una debida diligencia adecuada. Y luego tenemos que entender y con esto vamos a hacer hincapié en lo siguiente. Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, si tomamos esa palabra, diligentemente enseñémosla, como decía Deuteronomio 6:7. Enseñémosla diligentemente. Digámosle a nuestros hijos: anden como hijos de luz, anden en la verdad, para que todos esos comentarios que se escuchen y que puedan decir nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos: mucho me alegra escuchar que mis hijos andan en la verdad. Hermano Mauricio. Dice hermano Jodá que bueno, el Señor puso ahorita en mi corazón solo mencionarlo, el hecho de que, y va para todos realmente, algo importante que deben de considerar, que nosotros en la medida que se van desarrollando los programas, y yo lo enfoco en general, en nuestra iglesia, en todo, es que el Señor manda esta palabra, y como en el momento que estábamos orando, el hermano Javi indicaba, ¿verdad? Que nosotros somos vasos e instrumentos del Señor. Todo esto se interconecta. Y lo menciono ¿por qué? Porque cada uno de nosotros le toca en su momento desarrollar, investigar, pedirle al Señor que sea el que nos guíe. Y para información de ustedes así básica, todos los versículos se entrelazan. Los mencionamos y se van entrelazando entre sí.
Y si vemos la enseñanza anterior, ¿verdad? Cuando los padres no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para la educación de sus hijos, estamos mencionando muchos de los versículos también. Entonces, esto es algo que el Señor manda, hermanos. Créanlo, el Señor nos pone en nuestros corazones y nos usa como vasos que somos instrumentos de Él para eso. Entonces, lo quería mencionar porque el Señor me lo trajo ahorita a la mente. Siguiendo con lo que decía el hermano Judá, quiero leer parte de algunos de esos versículos que leímos. Me gusta uno que es Proverbios 1:8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Obviamente nosotros como sacerdotes de nuestra casa, pues obviamente lo mencionamos así, pero algo importante que me llama la atención y mucho en Proverbios es que habla cómo, o sea, nosotros damos una instrucción, pero también la madre da un tipo de enseñanza y empuja hacia eso también, ¿verdad? Entonces, algo importante que veo es que cómo también los hijos pueden, eh, no sé qué palabra utilizar ahorita realmente, pero desmeritan el trabajo de la madre al no enfocar o darse o dejarse contaminar del mundo o de todo lo que veamos, como decía el hermano Javi, con las redes sociales, muchas de las cosas que hay alrededor. Entonces, me llama la atención eso porque el Señor pues nos va guiando y nos va dejando eso. Proverbios 15:20, por ejemplo, dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Vuelve lo mismo, ¿verdad? Entonces, somos un equipo, somos parte de un todo, somos hogares. Y el Señor pues al final nos guía de esa forma, y a nosotros como sacerdotes pues nos da esa potestad de que nosotros tomemos esa rienda. Y la madre como nuestra corona, ¿qué es, verdad? Entonces, es bien, no es fácil a veces, pero sí, el Señor está con nosotros. Si nosotros dedicamos ese tiempo al Señor, así como dice claramente el Señor: busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. El Señor va a obrar en nosotros para que nosotros lo podamos desarrollar. Él va a traer en nuestra mente ese discernimiento para que nosotros podamos hacerlo conforme a la palabra, ¿verdad? Yo antes me acuerdo que en algún momento tal vez me enojaba. ¿Ahora qué hago? O sea, oro y le pido al Señor que me dé palabra para mis hijos, porque ya soy una criatura nueva, ya cambié mi forma de verlo. La famosa renovación de nuestra mente, el cambio, nosotros decimos el cambio de chip, pero es dejar al Señor que nos cambie con esa confianza y la fe de que Él va a obrar y nos va a cambiar para que actuemos conforme a la palabra. Sí, tenemos una gran demanda como padres. Ahorita pues ya nos toca ir cerrando el programa, pero sí me gustaría dejar dos ideas más sobre el tema que estamos hablando, y es de que como padres nosotros estamos encargados de instruir a nuestros hijos a través de la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 11:19, enséñalas a sus hijos, hablando de ellas en tu casa y andando por el camino. Si nosotros queremos que nuestros hijos logren sus victorias, que logren vencer, tenemos que ser parte importante en esa enseñanza de la palabra del Señor, y sobre todo tener un estilo de vida de santidad delante del Señor. Hay un ejemplo negativo y opuesto, y es el ejemplo del sacerdote Elí. En 1 Samuel 3:13 nos dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Así que es importante que nosotros inculquemos en nuestros hijos el respeto a la presencia de Dios, el respeto a las cosas que el Señor nos enseña en su palabra, pero que también nosotros seamos ese ejemplo. Hermanos, voy a dar una última idea para poder cerrar el programa. Sí, yo pienso de que esto del conocimiento de los hijos es permanente. No importa las edades que tengan. Amén. Hoy podemos tener 60, 70 años, pero eso no impide que como padres podamos conocer a nuestros hijos. Quizás nuestros hijos puedan tener 30 años, 40 años, 50 años, pero eso la Biblia no habla hasta aquí, no le pone un límite. No pone un límite. Entonces, todavía hay tiempo, aún en los tiempos de cuando los jóvenes o los hijos alcanzan cierto grado de madurez, pero en cantidad de años, ¿verdad?
tal vez no madurez espiritual, pero en cantidad de años pueden tener, como decía hace rato, 40, 50. Y si todavía tenemos edad suficiente para poder exhortarlos, para poder enseñarles diligentemente, entonces es parte del conocimiento que podemos tener. Porque cuando ellos están grandes, cuando llegan a esa mayoría de edad, vamos a conocerlos aún mejor. Qué tanta honra, qué tanto respeto tiene por su mamá y por su papá. Aquí, cerrando con este versículo, Proverbios 29:15 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Luego, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo postrero, cuando estemos más mayores, vamos a conocerlos más todavía. Amén. ¿Qué fruto va a producir esa enseñanza que les dimos? Hermano Mauricio. No, yo creo que ahí estamos bastante claros. Yo creo que lo que nos queda, como decía el hermano Judá, es no dejar de desmayar en conocerlos. Y me gusta eso porque era parte de lo que el Señor había puesto en mí también, que no importa la edad. Algo importante que para nosotros es, como la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que buscar consejo. Y lo que nosotros logramos al hacer eso, ese fruto va a ser que nuestros hijos en todo momento van a venir a casa a pedir consejo. Mira, papá, mira, mamá, me pasa esto. ¿Qué opinas vos? Y no importando la edad. Y yo no sé si en algún momento ustedes, Dios les dio esa bendición de ir a nuestro padre. Yo iba a mi papá, mira, me pasa esto. Y él ya me decía tal cosa. Tened cuidado, mira, cuídate de esto. Y aún él tal vez no estando en los caminos del Señor, ¿verdad? Es una figura que el Señor pone para nosotros en general, sí, ¿verdad? Que se afianza cuando ya estamos en el Señor. Y voy a leer un último versículo que me llamó la atención también, que es en alguna enseñanza que tuvimos con los jóvenes también. Me gustó 1 Corintios 13, 11 y 12. Dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, dice. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Esa versión que leí es la NTV. Entonces, como vemos, es toda esa guianza que venimos trayendo, o sea, que nosotros mismos vivimos y que nosotros tenemos que aprender a guiar a nuestros hijos y a entenderlos, porque a veces se nos olvida que nosotros pasamos por situaciones similares. Así es. En esta oportunidad, pues nuestro pastor ha estado un poco afectado de salud, pues les envía un saludo y pues pronto estará con nosotros. Así es. Bueno, ha sido de mucho provecho este programa y pues esperamos que también el Señor haya hablado a sus corazones. Nos gustaría cerrar con una oración y pues despedirnos, ¿verdad? Agradecidos por su sintonía. Amado buen Señor, gracias te damos porque nos has brindado la oportunidad de poder llegar a través de tu palabra, Señor. Oramos para que cada uno de los que ha escuchado este programa que pueda también reflexionar y entender la responsabilidad que nos has delegado como padres, como sacerdotes, como guardianes, como cuidadores de nuestras familias, Señor. Y que no solamente es la responsabilidad de cuidarlos, sino que también la diligencia que debemos tener de cuidar nuestros pasos y encaminarlos en tus caminos, porque eso afianzará aún más nuestras palabras de corrección o de dirección a nuestros hijos, Señor. Por favor, que cada familia de las que he escuchado, Señor, envíe esa palabra de bendición y que puedan encontrar en ti el reposo, Señor. Aleluya. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. La noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga la